Bienvenido. En el mundo de la filosofía, pocos enfrentamientos intelectuales son tan fascinantes y profundos como el de Kant y Martin. Ambos filósofos, separados por más de un siglo, ofrecieron respuestas radicalmente distintas a preguntas fundamentales sobre el ser, el conocimiento y la experiencia humana. Kant es una de las figuras más influyentes de la filosofía moderna y su obra central, Crítica de la razón pura, marcó un punto de inflexión en el pensamiento filosófico occidental. Kant propuso una nueva forma de entender cómo adquirimos conocimiento, un enfoque que él mismo describió como una revolución copernicana en la filosofía. Esta metáfora hace referencia al cambio radical en la perspectiva científica que Copérnico introdujo, al sugerir que la Tierra no era el centro del universo, sino que giraba alrededor del Sol. De manera similar, Kant cambió la orientación de la filosofía al sugerir que no son los objetos los que determinan nuestro conocimiento, sino que es la estructura de nuestra mente la que configura cómo entendemos esos objetos. Uno de los conceptos más importantes en la filosofía de Kant es la distinción entre fenómenos y noúmenos. Los fenómenos son las cosas tal como las percibimos, es decir, los objetos tal como aparecen en nuestra experiencia sensorial. Los noúmenos, en cambio, son las cosas en sí mismas, independientes de nuestra percepción. Según Kant, solo podemos conocer los fenómenos, ya que nuestra experiencia está mediada por las categorías y las formas de intuición, como el espacio y el tiempo, que son inherentes a nuestra mente. Esta distinción tiene profundas implicaciones para la teoría del conocimiento. Kant sostiene que nunca podemos conocer la realidad última, los noúmenos, directamente, sino solo como se nos presenta a través de nuestras percepciones. Kant argumenta que hay ciertas categorías fundamentales que la mente humana aplica a todas las experiencias. Estas categorías son conceptos a priori, lo que significa que son independientes de la experiencia y están presentes en nuestra mente antes de que interactuemos con el mundo. Entre estas categorías se incluyen la causalidad, la sustancia, la unidad y la pluralidad, entre otras. Por ejemplo, la categoría de causalidad es lo que nos permite entender que si un evento ocurre, debe haber una causa que lo preceda. Esta estructura mental no proviene de la experiencia, más bien, es una forma en que la mente humana organiza y comprende la información sensorial. El enfoque de Kant a menudo se denomina idealismo trascendental, ya que sostiene que el conocimiento de los objetos depende de las estructuras de nuestra mente, pero al mismo tiempo, estas estructuras no son subjetivas ni arbitrarias. Kant no afirma que el mundo externo no exista, sino que nuestra comprensión de ese mundo está siempre mediada por las formas y categorías que son propias de la mente humana. El idealismo trascendental de Kant fue un intento de resolver las disputas entre el racionalismo, que enfatiza el papel de la razón, y el empirismo, que enfatiza la experiencia sensorial. Kant argumentó que ambos enfoques son necesarios, pero que deben ser entendidos en el contexto de su teoría del conocimiento. La razón estructura la experiencia sensorial, y juntos, estos dos elementos nos proporcionan conocimiento. Aunque la crítica de la razón pura se centra principalmente en la teoría del conocimiento, Kant también es famoso por su obra en la ética, particularmente en la crítica de la razón práctica. Kant sostuvo que la razón no solo estructura nuestro conocimiento del mundo, sino que también es la base de nuestra moralidad. La famosa ley moral kantiana, expresada en el imperativo categórico, es un ejemplo de cómo Kant cree que la razón pura puede guiarnos hacia principios éticos universales e incondicionales. Martin es uno de los filósofos más influyentes del siglo XX, y su obra Ser y Tiempo es ampliamente considerada una de las obras más importantes en la filosofía existencial y fenomenológica. Martin se propuso abordar una pregunta fundamental que, según él, había sido descuidada en la filosofía occidental: ¿qué significa ser? Este enfoque ontológico lo llevó a desarrollar una serie de conceptos y análisis que han dejado una marca indeleble en la filosofía contemporánea. En Ser y Tiempo, Martin busca revivir la pregunta por el ser, una cuestión que considera fundamental pero que había sido olvidada por la tradición filosófica desde Platón y Aristóteles. Mientras que la mayoría de los filósofos habían estado más interesados en estudiar los entes, las cosas que existen, y cómo podemos conocerlos, Martin quería explorar lo que significa que algo sea en primer lugar. Para Martin, la pregunta por el ser no es simplemente una cuestión teórica, es una pregunta profundamente conectada con nuestra propia existencia. Quería descubrir qué significa ser para el ser humano,
un ser que, a diferencia de otros entes, tiene una comprensión de su propia existencia. Uno de los conceptos centrales en la obra de Martín es el de Dasein, una palabra alemana que significa literalmente ser ahí, o existencia. Para Martin, el ser ahí no es solo otro ser en el mundo, sino un ser que tiene una relación única con su propio ser. El ser ahí es el único ente que tiene la capacidad de preguntarse por el sentido de su propia existencia, y por el ser en general. El Dasein es un ser en el mundo, in der Welt sein, lo que significa que siempre está en relación con su entorno y con otros seres. Para Martin, la existencia no es algo que ocurra en un vacío, está siempre contextualizada y es inseparable de la experiencia de estar en un mundo. Martín introduce la idea de que el ser ahí está siempre en el mundo, lo que significa que no podemos entender nuestra existencia de manera aislada de nuestro entorno y de nuestras interacciones con otros seres. Este concepto se expresa en su término ser en el mundo, in der Welt sein, que denota la inseparabilidad del ser y su contexto. Otro concepto clave es el de cuidado, que Martin utiliza para describir la manera en que el ser ahí se relaciona con su propio ser y con el mundo. El cuidado es fundamental para el ser ahí, porque implica que nuestra existencia está constantemente orientada hacia el futuro, hacia posibilidades que aún no se han realizado. Esta orientación hacia el futuro es lo que hace que el Dasein sea un ser temporal, siempre proyectándose hacia lo que puede llegar a ser. En Ser y Tiempo, Martin argumenta que el tiempo no es simplemente un marco en el que ocurren los eventos, sino una característica fundamental del ser ahí. La temporalidad es lo que estructura nuestra existencia, ya que el ser ahí vive en un estado constante de anticipación hacia el futuro, enraizado en el pasado y experimentando el presente. Una parte crucial de la temporalidad en la filosofía de Martin es la relación del ser ahí con la muerte. Martin sostiene que la muerte es la posibilidad más propia del ser ahí, ya que es inevitable y personal. La conciencia de la muerte, lo que él llama ser para la muerte, no es simplemente una preocupación por un evento futuro, sino que estructura toda nuestra existencia y da forma a nuestras decisiones y acciones. Esta relación con la muerte es lo que hace que el Dasein sea auténtico, en la medida en que enfrenta su propia finitud y toma decisiones basadas en esa realidad. Martín distingue entre vivir de manera auténtica e inauténtica. La inautenticidad se refiere a vivir conforme a las expectativas de los demás o conforme a las convenciones sociales, sin cuestionar profundamente lo que significa ser. En cambio, la autenticidad implica reconocer la propia finitud y vivir de manera consciente y deliberada, tomando decisiones que reflejen una comprensión personal del ser y del sentido de la existencia. Comparar a Kant y Martin es un ejercicio revelador, porque expone las diferentes maneras en que la filosofía puede abordar las cuestiones fundamentales. Kant, con su enfoque en las estructuras del conocimiento, nos muestra cómo la mente humana da forma a la realidad que percibimos. Martin, por otro lado, nos lleva a cuestionar lo que significa ser, y cómo esa comprensión influye en nuestra existencia diaria.